100.000 guerreros cayeron en un solo día. Imperios milenarios desaparecieron en cuestión de horas. Reyes murieron con flechas atravesando sus cráneos. Ciudades que habían resistido 1000 años fueron borradas del mapa. Y en cada uno de esos momentos apocalípticos, el futuro de millones de personas fue reescrito para siempre. Estamos hablando de las 7 batallas medievales más devastadoras y decisivas de la historia. 7 días que cambiaron el curso de la civilización occidental, oriental y mediterránea. 7 momentos donde el destino de naciones enteras se decidió en el filo de una espada, en la punta de una flecha, en la estrategia de un comandante brillante o en el error fatal de un rey arrogante. Y lo más fascinante de todo es que cada una de estas batallas tiene algo en común. Nadie esperaba ese resultado. En cada una, el bando que parecía invencible fue aplastado. En cada una, los favoritos terminaron con su sangre empapando la tierra. En cada una, la historia tomó un giro que nadie había predicho. ¿Por qué? Porque la guerra medieval no era como las guerras modernas. No había tecnología que pudiera compensar la estupidez. No había comunicaciones instantáneas que permitieran ajustar estrategias en tiempo real. No había evacuaciones médicas para los heridos. Si caías en el campo de batalla con una herida grave, morías ahí mismo, a veces durante horas, mientras el combate continuaba pisoteando tu cuerpo. Era brutal, visceral, personal. Mirabas a los ojos del hombre que intentaba quitarte la vida. Sentías el olor de la sangre, el sudor, los intestinos abiertos de los caballos moribundos. Escuchabas los gritos de hombres suplicando por agua, por su madre, porque alguien terminara su agonía, y si sobrevivías, ese sonido te perseguía por el resto de tu vida. Ahora imagina eso multiplicado por decenas de miles. Imagina un campo de batalla de varios kilómetros cubierto de cuerpos. Imagina ríos literalmente rojos de sangre. Imagina el cielo oscurecido por tantas flechas que parecía que la noche había caído en pleno día. Eso es lo que vas a experimentar en los próximos 60 minutos. Pero no vamos a hablar de todas las batallas medievales. Hay miles. Vamos a concentrarnos en las 7 que genuinamente cambiaron todo. Las 7 donde el mundo antes de la batalla era completamente diferente al mundo después. La primera batalla que vamos a explorar ocurrió en 1071, en un lugar llamado Manzikert, en lo que hoy es Turquía. Y en ese día, el Imperio Romano Bizantino, que había sobrevivido 1000 años después de la caída de Roma, recibió una herida de la cual nunca se recuperaría. Pero para entender por qué esa batalla fue tan catastrófica, primero necesitas conocer quién estaba peleando y qué estaba en juego, porque esta no era solo una batalla más. Era el choque entre 2 mundos, 2 religiones, 2 imperios que se disputaban el control del corazón de la civilización. Y el resultado de esa batalla determinaría el destino de Europa y Medio Oriente durante los próximos 400 años. Batalla número 1. Manzikert, 1071. El día que cayó el último romano. Romano Curur. Diógenes era un hombre desesperado. El imperio bizantino, que una vez había controlado todo el Mediterráneo, ahora se estaba desmoronando. Los turcos selyúcidas, nómadas guerreros del este, habían estado invadiendo territorios bizantinos durante años. Saqueaban ciudades, tomaban prisioneros y desaparecían antes de que las legiones imperiales pudieran reaccionar. Romano, que había tomado el trono apenas 3 años antes, sabía que si no detenía la invasión turca ahora, el imperio estaría perdido. Así que reunió el ejército más grande que Bizancio había visto en décadas, entre 40.000 y 70.000 hombres. Infantería pesada bizantina con sus famosas armaduras de escamas. Caballería catafracta que parecían tanques medievales. Mercenarios francos, normandos, armenios, georgianos. Era un ejército multinacional, impresionante sobre el papel, pero tenía fisuras profundas. Los mercenarios no confiaban entre sí. Los comandantes bizantinos odiaban a Romano porque era un usurpador. Uno de ellos, Andrónico Ducas, estaba secretamente planeando traicionarlo. Romano no lo sabía, o tal vez lo sospechaba, pero no podías hacer nada al respecto. El 26 de agosto de 1071, cerca de la fortaleza de Manzikert,
el ejército bizantino se encontró con las fuerzas del sultán selyúcida Alp Arslan. Los turcos eran menos numerosos, quizás 20.000 a 30.000 hombres, pero eran arqueros a caballo extraordinarios, maestros de la guerra de guerrillas, capaces de moverse como el viento y desaparecer como fantasmas. Romano cometió el primer error fatal, dividió su ejército, envió parte de sus fuerzas a asegurar la fortaleza de Manzikert, mientras él avanzaba con el resto. Cuando los bizantinos finalmente se enfrentaron a los turcos, ya estaban en desventaja numérica. Alp Arslan, en cambio, era un estratega brillante, conocía las debilidades bizantinas, sabía que su infantería pesada era lenta, que su caballería no podía alcanzar a los arqueros montados turcos. Así que implementó una táctica devastadora, la finta de retirada. Los turcos atacaban, lanzaban oleadas de flechas y luego fingían huir. Los bizantinos, creyendo que estaban ganando, los perseguían, una y otra vez, cada vez alejándose más de su formación protectora, cada vez más cansados, más sedientos, más desesperados bajo el sol abrasador de agosto. Y entonces, cuando los bizantinos estaban completamente desorganizados, exhaustos y separados, los turcos atacaron de verdad. Arqueros a caballo rodearon la formación bizantina desde todos los ángulos. Las flechas caían como lluvia mortal. Los soldados bizantinos levantaban sus escudos, pero las flechas encontraban espacios entre las armaduras, perforaban gargantas, ojos, piernas. Romano intentó reagrupar a sus fuerzas, formar una línea defensiva. Pero entonces ocurrió lo impensable. Andrónico Ducas, comandando la reserva bizantina, la parte del ejército que debía entrar en la batalla en el momento crítico, simplemente se dio la vuelta y se marchó. Abandonó a su emperador en medio del combate. ¿Fue cobardía? ¿Fue traición deliberada? Nunca lo sabremos con certeza. Pero el resultado fue el mismo. La mitad del ejército bizantino desapareció justo cuando más se le necesitaba. Romano Diógenes peleó hasta el final. Continuó luchando incluso cuando todo estaba perdido, incluso cuando estaba rodeado, incluso cuando una flecha le atravesó la mano. Finalmente, fue derribado de su caballo, capturado y llevado ante Alp Arslan. El sultán turco, sorprendido de haber capturado al emperador bizantino, lo trató con inesperado respeto. Le ofreció agua, lo invitó a comer con él, negociaron un rescate razonable. Alp Arslan no quería destruir Bizancio. Quería que pagara tributo y dejara de interferir con las conquistas turcas, pero el daño ya estaba hecho. Romano regresó a Constantinopla derrotado y humillado. Sus enemigos políticos lo capturaron, lo torturaron arrancándole los ojos y lo dejaron morir en una celda oscura. Y sin liderazgo efectivo, sin un ejército capaz de defenderse, el imperio bizantino comenzó su lenta e inevitable agonía. Los turcos selyúcidas inundaron Anatolia, el corazón del imperio. Ciudades que habían sido cristianas durante 700 años fueron tomadas y convertidas. La población grecorromana fue desplazada o se convirtió al Islam. En el transcurso de apenas 20 años, Bizancio perdió el 75% de su territorio y de su base de poder económico. Y aquí viene la conexión que nadie enseña en las clases de historia. Manzikert fue la razón directa de las cruzadas. 20 años después, el emperador bizantino Alejo I Comneno envió una carta desesperada al Papa Urbano II, pidiendo ayuda contra los turcos. Esa carta desencadenó la primera cruzada en 1096, y las cruzadas cambiarían Europa para siempre. Pero antes de llegar ahí, necesitamos hablar de otra batalla que ocurrió apenas 5 años antes de Manzikert. Una batalla que sucedió no en el este, sino en el oeste. Una batalla que determinaría quién controlaría Inglaterra durante los próximos 1000 años. Una batalla que cambiaría el idioma inglés, la cultura inglesa y eventualmente el equilibrio de poder en toda Europa. Batalla número 2. Hastings, 1066. La flecha que mató un reino. 14 de octubre de 1066. Cerca de la costa sur de Inglaterra, en un lugar llamado Hastings,
Dos ejércitos se preparaban para el combate. Eran las 9 de la mañana. La batalla duraría hasta el atardecer, y cuando terminara, Inglaterra nunca volvería a ser la misma. Harold Godwinson, rey de Inglaterra, tenía un problema. Había peleado 2 batallas épicas en menos de 3 semanas. Primero, había marchado hacia el norte para enfrentar una invasión vikinga noruega. Los aplastó en la Stow. Batalla de Stamford Bridge, el 25 de septiembre, uno de los combates más brutales del siglo XI. Pensó que había salvado a Inglaterra, pero 3 días después, mientras celebraba su victoria en el norte, llegaron las noticias aterradoras. Guillermo, duque de Normandía, había desembarcado en la costa sur con un ejército de invasión. Harold no tuvo tiempo para descansar. Marchó 300 kilómetros en 5 días con sus tropas exhaustas. Llegó a Hastings agotado, con apenas la mitad de su ejército, sin tiempo para organizar refuerzos. Guillermo de Normandía, por otro lado, había tenido semanas para prepararse. Su ejército de 7.000 a 8.000 hombres estaba descansado, bien alimentado, motivado. Incluía caballería normanda pesada, arqueros expertos, infantería profesional. Y tenía algo crucial que Harold no tenía: tiempo. La batalla comenzó con los normandos atacando la posición inglesa en la cima de Senlac Hill. Harold había formado un muro de escudos, la famosa táctica sajona. Filas apretadas de soldados con escudos superpuestos, formando una pared casi impenetrable. Detrás de ellos, guerreros con hachas de batalla de 2 manos, capaces de partir un caballo por la mitad. Los normandos cargaron colina arriba. Las hachas inglesas destrozaban a los caballos y caballeros que llegaban a la línea. Los normandos retrocedieron, sangrando, derrotados. Intentaron de nuevo. Otra vez, fueron rechazados. El muro de escudos se mantenía firme. Guillermo estaba desesperado. Había perdido cientos de hombres y no había avanzado ni un metro. Entonces, o por accidente, o por diseño brillante, los normandos ejecutaron una finta de retirada. Parte de su ejército fingió huir aterrorizada. Algunos soldados ingleses, creyendo que estaban ganando, rompieron formación y persiguieron a los normandos colina abajo. Fue un error fatal. Una vez que estuvieron separados del muro de escudos, la caballería normanda los rodeó y los aniquiló. Guillermo había encontrado la debilidad en la táctica sajona. La batalla se convirtió en una carnicería de desgaste. Los normandos atacaban, los ingleses resistían. Los arqueros normandos lanzaban oleadas de flechas hacia el cielo, intentando que cayeran sobre las cabezas de los ingleses. Harold perdía hombres constantemente, pero su línea se mantenía. Entonces, cerca del atardecer, ocurrió el momento que cambió todo. Una flecha cayó del cielo y golpeó a Harold Godwinson. La historia tradicional dice que le atravesó el ojo. Los historiadores modernos debaten si fue realmente una flecha o si fue derribado por caballeros normandos que lo despedazaron. Pero el resultado fue el mismo. El rey de Inglaterra estaba muerto. Sin su líder, sin esperanza de victoria, el ejército sajón colapsó. Los sobrevivientes huyeron hacia los bosques. Los normandos los persiguieron y los cazaron durante kilómetros. El campo de batalla quedó cubierto de cuerpos. Se estima que murieron entre 4.000 y 8.000 hombres ese día, un número astronómico para los estándares medievales. Guillermo de Normandía se convirtió en Guillermo el Conquistador. Marchó hacia Londres. Fue coronado rey de Inglaterra el 25 de diciembre de 1066 y procedió a ejecutar la conquista más completa y sistemática de la historia medieval. La aristocracia sajona fue eliminada. Sus tierras fueron confiscadas y entregadas a nobles normandos. El idioma de la corte cambió del inglés antiguo al francés normando. Durante los siguientes 300 años, la clase gobernante de Inglaterra hablaría francés, mientras el pueblo común hablaba inglés. Ese bilingüismo creó el inglés moderno, un idioma único que mezcla raíces germánicas y latinas. Más importante aún, Inglaterra se convirtió en parte de un imperio normando que incluía territorios en Francia.
Esto sembró las semillas de 400 años de conflicto entre Inglaterra y Francia, incluyendo la devastadora Guerra de los 100 años. Y aquí está la conexión que la mayoría ignora. Sin la conquista normanda, Inglaterra habría permanecido como un reino escandinavo menor, culturalmente aislado del continente europeo. No habría desarrollado el sistema legal que eventualmente influiría en todo el mundo anglosajón. No habría construido el imperio marítimo que colonizaría un cuarto del planeta. La historia mundial sería completamente diferente. Pero ahora debemos saltar 146 años hacia adelante, a otra batalla que cambió el destino de España, el Mediterráneo occidental y la lucha entre cristianismo e islam. Una batalla donde 3 reinos cristianos se unieron contra un imperio musulmán en lo que muchos llaman la batalla más importante de la Reconquista española. Batalla número 3. Las Navas de Tolosa, 1212. 3 reyes contra un imperio. Alfonso V de Castilla había esperado este momento durante 16 años. En 1195 había sufrido la derrota más humillante de su vida en la batalla de Alarcos, donde los almohades, un imperio musulmán del norte de África que controlaba el sur de España, habían destruido su ejército. Alfonso había escapado apenas con vida, viendo cómo sus mejores caballeros caían bajo las espadas musulmanas. Pero ahora, en julio de 1212, tenía algo que nunca había tenido antes: unidad. Los reinos cristianos del norte de España, Castilla, Aragón y Navarra, habían dejado de lado sus interminables peleas y se habían unido. El Papa Inocencio III había declarado esta campaña una cruzada, atrayendo a miles de guerreros de toda Europa. El resultado fue un ejército cristiano masivo. Entre 60.000 y 80.000 hombres, el más grande jamás reunido en la península ibérica hasta ese momento. 3 reyes comandaban juntos: Alfonso Vitruesto de Castilla, Pedro II de Aragón y Sancho Sesío de Navarra. Un evento sin precedentes en una región donde los reinos cristianos pasaban más tiempo peleando entre ellos que contra los musulmanes. Muhammad al-Nasir, el califa almohade, había reunido su propio ejército, formidable, quizás 100.000 a 120.000 hombres, aunque los números exactos se disputan. Incluían la élite de la caballería bereber, arqueros africanos, infantería andalusí. El califa estaba confiado. Los almohades nunca habían perdido una batalla importante contra los cristianos. El 16 de julio de 1212, los 2 ejércitos se enfrentaron en la llanura de las Navas de Tolosa, cerca del desfiladero de Despeñaperros en Sierra Morena. El campo de batalla estaba cuidadosamente elegido por al-Nasir, una llanura ancha donde su superioridad numérica podría desplegarse completamente. La batalla comenzó con cargas de caballería cristiana contra las líneas musulmanas. Los almohades las absorbieron, contraatacaron, empujaron a los cristianos hacia atrás. Durante horas el combate fue equilibrado, brutal, sangriento. Miles caían por ambos lados. Los caballeros cristianos cargaban, eran repelidos, se reagrupaban, cargaban de nuevo. Pero los cristianos tenían una ventaja que los musulmanes no esperaban: determinación desesperada. Sabían que si perdían esta batalla, los almohades invadirían el norte de España. Toledo, la antigua capital visigoda, caería. Quizás todo el norte sería reconquistado por el Islam. Era ahora o nunca. A media tarde, cuando ambos ejércitos estaban exhaustos, Alfonso VI tomó una decisión arriesgada. Ordenó un ataque masivo concentrado contra el centro de la línea almohade, directamente hacia donde estaba el califa al-Nasir con su guardia personal. Las órdenes militares cristianas, los templarios, los hospitalarios, la Orden de Santiago, la Orden de Calatrava, cargaron juntas. Eran los mejores guerreros que el cristianismo tenía para ofrecer. Monjes soldados entrenados desde niños para la guerra, que no temían a la muerte porque creían que morir en batalla contra los infieles garantizaba el cielo. La carga fue devastadora. Los caballeros cristianos rompieron las primeras líneas musulmanas como un martillo atravesando vidrio. Continuaron avanzando,
aplastando todo a su paso. La guardia personal del califa, miles de guerreros de élite encadenados unos a otros para que no pudieran huir, peleó hasta el final. Pero fueron sobrepasados. Sancho VII de Navarra, un guerrero gigante de más de 2 metros de altura, supuestamente rompió las cadenas de la guardia del califa con su propia espada. Cuando el califa al-Nasir vio que su guardia personal estaba siendo aniquilada, que los cristianos estaban a metros de su tienda, hizo lo impensable para un líder musulmán. Huyó. Abandonó a su ejército en medio de la batalla y galopó hacia el sur. Sus soldados, al ver que su líder los había abandonado, entraron en pánico. La formación musulmana colapsó completamente. Lo que había sido una batalla organizada se convirtió en una masacre. Los cristianos persiguieron a los musulmanes en retirada durante kilómetros. Decenas de miles de soldados almohades murieron ese día. Los que fueron capturados enfrentaron la esclavitud. El califa al-Nasir llegó a Sevilla humillado, completamente desacreditado. Nunca volvió a comandar un ejército. Murió 3 años después. Algunos dicen que de vergüenza. Las Navas de Tolosa fue un punto de inflexión definitivo en la Reconquista. Después de esta batalla, el poder musulmán en España nunca se recuperó. Los reinos cristianos, ahora confiados y unidos, comenzaron a conquistar territorio tras territorio. Córdoba cayó en 1236, Valencia en 1238, Sevilla en 1248. En menos de 40 años, todo el sur de España, excepto el pequeño reino de Granada, había sido reconquistado. No habría habido una España unificada para financiar a Cristóbal Colón. No habría habido un imperio español en América. La historia del mundo sería radicalmente diferente. Pero mientras España estaba definiendo su futuro cristiano, en el otro extremo de Europa, otra batalla estaba gestándose. Una batalla entre 2 órdenes de caballeros, ambas cristianas, pero con intereses completamente opuestos. Una batalla que determinaría el destino de Europa del Este durante los próximos 5 siglos. Batalla número 4. Grunwald, 1410 cuando los templarios alemanes cayeron. Los caballeros teutónicos eran aterradores. Imagina monjes guerreros alemanes, vestidos de blanco con cruces negras, entrenados para la guerra desde niños, dedicados a expandir el cristianismo hacia el este pagano, a punta de espada. Durante 200 años habían conquistado los territorios bálticos, lo que hoy es Polonia, Lituania, Estonia, Letonia, sometiendo y convirtiendo por la fuerza a las tribus paganas. Pero en 1386 ocurrió algo que cambió todo. El Gran Ducado de Lituania, el último bastión pagano de Europa, se convirtió oficialmente al cristianismo cuando su gobernante Jogaila se casó con la reina Eduviges de Polonia. Súbitamente, los teutónicos perdieron su justificación religiosa para continuar atacando a Lituania. Ya no podían reclamar que estaban luchando contra paganos. Ahora estaban simplemente invadiendo territorios cristianos para expandir su propio poder. Pero los teutónicos no se detuvieron. Eran demasiado poderosos, demasiado ricos, demasiado orgullosos. Continuaron presionando a Polonia y Lituania, reclamando territorios, exigiendo tributos. La guerra era inevitable. El 15 de julio de 1410, cerca de las aldeas de Grunwald y Tannenberg, se enfrentaron 2 de los ejércitos más grandes que Europa medieval había visto, los caballeros teutónicos con aproximadamente 27.000 hombres, caballería pesada de élite, mercenarios, contingentes de toda Europa, contra la alianza polaco-lituana con aproximadamente 39.000 hombres, caballería polaca, caballería ligera lituana, tártaros, mercenarios checos, voluntarios de múltiples naciones. Ulrich von Jungingen, el gran maestro de los teutónicos, era arrogante hasta el extremo. Estaba tan seguro de la victoria que envió 2 espadas al rey polaco Władysław II Jagielo antes de la batalla, diciéndole: «Necesitarás estas espadas porque tu ejército es demasiado débil para pelear sin ayuda extra». Era una burla, un insulto calculado. Los teutónicos habían ganado casi todas las batallas durante 200 años.
Tenían la mejor caballería pesada de Europa, su disciplina era legendaria, su táctica era simple pero efectiva, cargar con caballería acorazada y romper las líneas enemigas por pura fuerza bruta. La batalla comenzó a las 9 de la mañana con una carga masiva de caballería teutónica contra el ala izquierda del ejército aliado, donde estaban posicionadas las tropas lituanas y tártaras. La carga fue brutal. Los caballeros teutónicos, como tanques medievales, aplastaron la primera línea. Los lituanos comenzaron a retirarse. Von Jungingen creyó que estaba ganando. Ordenó más cargas, comprometiendo más y más de su caballería a perseguir a los lituanos en retirada. Pero era una trampa. Los lituanos estaban ejecutando su táctica tradicional de retirada fingida, la misma que los turcos habían usado en Manzikert. Atrajeron a la caballería teutónica lejos de la línea principal, los agotaron, los dispersaron. Mientras tanto, en el centro y el ala derecha, la caballería polaca estaba destrozando a la infantería teutónica. Los polacos no retrocedían, peleaban con una ferocidad nacida de siglos de ser invadidos por los teutónicos. Cada caballero polaco sabía que si perdían esta batalla, Polonia dejaría de existir como nación independiente. Cuando la caballería teutónica finalmente se dio cuenta de que la retirada lituana era una trampa y trató de regresar, era demasiado tarde. Estaban exhaustos, desorganizados, separados de su infantería, y los lituanos, que ahora habían dejado de fingir la retirada, los atacaron desde atrás. Los teutónicos quedaron atrapados entre la caballería polaca al frente y la lituana por detrás. La formación teutónica colapsó. El gran maestro von Jungingen, viendo que todo estaba perdido, cargó directamente hacia el rey polaco en un último intento desesperado de cambiar el destino de la batalla. No llegó. Fue derribado y ejecutado en el campo. Sin su líder, sin organización, la élite de los caballeros teutónicos fue masacrada. Casi todos los altos comandantes teutónicos murieron ese día. Se estima que 8.000 caballeros y soldados teutónicos perdieron la vida. Cientos fueron capturados. El ejército más temido de Europa del Este había sido destruido. La orden teutónica nunca se recuperó. Perdieron territorios, prestigio, poder económico. Polonia-Lituania emergió como la potencia dominante de Europa del Este. Durante los siguientes 150 años, la Unión Polaco-Lituana sería uno de los estados más grandes y poderosos de Europa, extendiéndose desde el mar Báltico hasta el mar Negro. Sin la victoria en Grunwald, Polonia podría haber sido conquistada por los teutónicos y eventualmente absorbida por el Sacro Imperio Romano Germánico. La cultura polaca, el idioma polaco, quizás habrían desaparecido. Europa del Este sería completamente diferente. Pero mientras Polonia celebraba su mayor victoria, en Francia se estaba gestando una guerra que duraría más de 100 años. Una guerra donde arqueros campesinos ingleses humillarían repetidamente a la caballería francesa. Y la batalla más famosa de esa guerra, la más legendaria, estaba a punto de ocurrir en un campo embarrado de Francia. Batalla número 5. Agincourt, 1415. El barro que ahogó a la caballería. Enrique V de Inglaterra era joven, apenas 27 años, pero ya era un comandante experimentado. En agosto de 1415 había desembarcado en Francia con un ejército de invasión de aproximadamente 12.000 hombres. Su plan, reclamar el trono francés. Porque sí, los reyes ingleses creían que tenían derecho al trono francés, debido a complejas relaciones familiares normandas. Pero las cosas salieron mal desde el principio. El asedio de Harfleur tomó 5 semanas en lugar de unos días. La disentería, básicamente diarrea masiva letal, devastó su ejército. Miles murieron o quedaron demasiado enfermos para continuar. Cuando Enrique finalmente capturó Harfleur, solo le quedaban unos 6.000 hombres en condición de pelear. Cualquier comandante sensato habría regresado a Inglaterra. Pero Enrique era joven, orgulloso y estúpido, o brillante, dependiendo de cómo lo mires. Decidió marchar hacia Calais, la fortaleza inglesa en el norte de Francia, a 260 kilómetros de distancia.
Lo que debió ser una marcha de 8 días se convirtió en una pesadilla de 2 semanas. Las lluvias habían convertido los caminos en lodazales. Los soldados estaban hambrientos, enfermos, exhaustos. Y Francia sabía que venían. Carlos II de Francia, conocido como Carlos el Loco, por sus episodios de psicosis, donde creía ser de vidrio y se negaba a bañarse por meses, no podía comandar. Pero sus nobles y comandantes militares sí podían. Reunieron un ejército masivo, entre 20.000 y 30.000 hombres, principalmente caballería pesada de la nobleza francesa, la supuesta mejor caballería de Europa. El 24 de octubre de 1415, ambos ejércitos acamparon bajo la lluvia en campos opuestos. Enrique sabía que estaba en problemas. Tenía 6.000 hombres hambrientos y enfermos contra 25.000 franceses descansados y bien alimentados. La ventaja numérica francesa era abrumadora, pero tenía una carta: arqueros. Aproximadamente 5.000 de sus 6.000 hombres eran arqueros con arcos largos galeses. Estos no eran arcos ordinarios. Un arco largo inglés podía disparar flechas con suficiente fuerza para perforar armadura a 200 metros. Un arquero entrenado podía disparar 10-12 flechas por minuto. Haz el cálculo. 5.000 arqueros disparando 10 flechas por minuto son 50.000 flechas por minuto lloviendo sobre el enemigo. La mañana del 25 de octubre, día de San Crispín, ambos ejércitos se formaron en un campo angosto entre dos bosques, cerca de la aldea de Agincourt. El campo había sido arado recientemente y las lluvias lo habían convertido en un pantano de barro profundo. Los franceses formaron 3 líneas de caballería pesada. Su plan era simple: cargar y aplastar a los ingleses por pura masa. La caballería francesa pesaba el triple que un caballo inglés promedio. Cada caballero estaba cubierto en armadura de placas de acero. Parecían invencibles. Enrique ordenó a sus arqueros clavar estacas de madera afiladas en el suelo frente a sus posiciones para detener las cargas de caballería. Luego, esperó. Durante horas, ambos ejércitos simplemente se miraron. Los franceses esperaban que los ingleses atacaran primero y se agotaran tratando de cruzar el barro. Los ingleses esperaban que los franceses cometieran el error de atacar. Finalmente, cerca del mediodía, Enrique ordenó a su ejército avanzar hasta estar dentro del rango de arco. Los arqueros ingleses comenzaron a disparar. Miles de flechas cayeron sobre las líneas francesas. Los caballos comenzaron a entrar en pánico. Los franceses no tuvieron opción. Tenían que cargar. La caballería avanzó. Y aquí es donde todo salió terriblemente mal para Francia. El barro profundo hacía casi imposible que los caballos corrieran. Los caballos se hundían hasta las rodillas. Los caballeros, cargando quizás 30-40 kilos de armadura, apenas podían moverse. Las flechas inglesas llovían constantemente. Los caballos caían, tirando a sus jinetes. Otros caballos tropezaban con los caídos. Cuando la primera línea francesa finalmente llegó a las posiciones inglesas, estaban completamente desorganizados, exhaustos, muchos desmontados. Los arqueros ingleses dejaron sus arcos, agarraron mazos, hachas, espadas y comenzaron a golpear a los caballeros caídos. La armadura que debía proteger a los franceses se convirtió en su tumba. Caídos en el barro, no podían levantarse, se ahogaban en el lodo, aplastados por el peso de sus propias armaduras y los cuerpos de sus compañeros que caían sobre ellos. La segunda línea francesa cargó sin esperar a que la primera se recuperara. Solo empeoraron la situación. Ahora había cientos de caballeros franceses apiñados en un espacio angosto, incapaces de maniobrar, siendo sistemáticamente masacrados por arqueros y soldados de infantería ingleses. La tercera línea francesa simplemente se dio la vuelta y huyó, sin siquiera intentar atacar. La batalla duró apenas 3 horas. Cuando terminó, entre 6.000 y 10.000 soldados franceses estaban muertos, la mayoría de ellos nobles y caballeros. Los ingleses perdieron quizás 400 hombres. Fue una humillación catastrófica para Francia. La flor de su nobleza
había sido destruida en un campo embarrado por campesinos con arcos. El mito de la superioridad de la caballería pesada fue destrozado. La guerra estaba cambiando. El futuro pertenecería no a nobles en armadura costosa, sino a soldados profesionales con armas que cualquiera podía aprender a usar. Agincourt cambió la naturaleza de la guerra medieval. Demostró que la disciplina, la estrategia y la tecnología, en este caso, arcos largos, podían vencer número y estatus social. Inspiró a generaciones de ingleses. Shakespeare escribió una obra sobre ella. Es la razón por la que los ingleses aún hacen el gesto de la buí con los dedos. Supuestamente, los franceses amenazaban con cortar los dedos de arco de cualquier arquero inglés que capturaran. Pero aunque Agincourt fue devastadora para Francia, no fue la batalla que terminó la Guerra de los 100 años. De hecho, Francia eventualmente ganó esa guerra gracias a una campesina analfabeta con visiones divinas. Pero esa es otra historia. Ahora necesitamos retroceder 69 años, a otra batalla francesa que fue igualmente humillante para la caballería francesa. Una batalla que muchos historiadores consideran el verdadero comienzo del fin de la era de los caballeros. Una batalla donde los franceses cometieron exactamente los mismos errores que cometerían en Agincourt, pero nadie aprendió la lección. Batalla número 6. Crécy. 346, el día que murió la caballería. Felipe VI de Francia era un hombre impaciente. Era agosto de 1306 y un ejército inglés invasor comandado por Eduardo III estaba saqueando el norte de Francia. Felipe había reunido un ejército enorme, quizás 30.000 a 40.000 hombres, para enfrentar a los 12.000 a 14.000 ingleses. Los franceses habían estado persiguiendo a los ingleses durante semanas. Eduardo había estado evitando una batalla campal, saqueando pueblos pero negándose a enfrentar al ejército francés directamente. Finalmente, cerca del pueblo de Crécy, en el norte de Francia, Eduardo decidió que no podía correr más. Eligió una posición defensiva en una colina, formó a sus hombres y esperó. El 26 de agosto, el ejército francés llegó. Era tarde en la tarde, cerca de las 4 p.m. Cualquier comandante sensato habría acampado por la noche y atacado fresco por la mañana. Pero Felipe estaba enojado, impaciente y overconfiado. Sus nobles estaban ansiosos por la gloria. Nadie quería esperar. Entonces, Felipe cometió su primer error. Ordenó un ataque inmediato contra una posición fortificada enemiga con tropas cansadas después de un día de marcha. El segundo error. Desplegó a sus ballesteros genoveses, mercenarios italianos con ballestas, al frente para ablandar las posiciones inglesas. Pero los ballesteros acababan de marchar todo el día bajo el sol. Estaban cansados. Peor aún, había empezado a llover, y las cuerdas de sus ballestas se habían mojado, reduciendo su efectividad drásticamente. Los ballesteros genoveses avanzaron hacia las posiciones inglesas y comenzaron a disparar. Los arqueros ingleses respondieron. Y aquí está la diferencia crítica. Las cuerdas de arco largo inglés eran impermeables. Los arqueros las guardaban bajo sus sombreros o dentro de su ropa cuando llovía. Los ingleses tenían aproximadamente 7.000 arqueros. Comenzaron a disparar. 10 flechas por minuto por arquero. Haz el cálculo. 70.000 flechas por minuto. El cielo se oscureció. Los cronistas medievales escribieron que parecía que la noche había caído. Los ballesteros genoveses fueron masacrados. Comenzaron a retirarse, muchos heridos, desmoralizados. Y entonces Felipe VI cometió su tercer y más fatal error. Ordenó a su caballería cargar. Pero los ballesteros en retirada estaban en el camino. La caballería francesa, en su impaciencia por llegar al enemigo, simplemente los aplastó. Cabalgaron sobre sus propios aliados. Los cronistas escriben horrorizados cómo la nobleza francesa atropelló a los genoveses que huían, matando a cientos. Con los ballesteros eliminados por su propio bando, la caballería francesa cargó colina arriba directamente contra las posiciones inglesas. Eduardo había colocado a sus arqueros en formación de V.
de manera que podían disparar desde múltiples ángulos. Había cavado trincheras y colocado estacas. La primera línea de caballería francesa fue aniquilada por flechas antes de llegar a las líneas inglesas. Los caballos caían, los caballeros eran lanzados. La segunda línea cargó sobre los cuerpos de la primera. Corrieron la misma suerte, pero los franceses continuaron. Cargaron 15 veces durante 5 horas. Cada vez miles de flechas los recibían. Cada vez más caballeros morían. El campo de batalla se convirtió en un matadero. Los caballos y hombres heridos gemían y gritaban. Los caballeros caídos en armadura no podían levantarse y eran rematados por soldados de infantería ingleses. Entre los caídos estaba Juan de Luxemburgo, rey de Bohemia. Tenía 50 años y era completamente ciego, pero insistió en participar en la batalla. Ordenó a sus caballeros que ataran sus caballos al suyo para que pudiera cargar con ellos. Todos murieron juntos en una de las cargas. Cuando finalmente terminó la batalla, cerca de la medianoche, entre 10.000 y 14.000 franceses estaban muertos. Los ingleses habían perdido quizás 300 hombres. Crécy fue la primera gran batalla de la Guerra de los 100 años. Estableció un patrón que se repetiría en Poitiers, 1356. La caballería francesa cargando imprudentemente contra posiciones inglesas defendidas por arqueros y siendo masacrada. ¿Por qué los franceses nunca aprendieron? Orgullo. La caballería representaba la nobleza, el estatus, el honor. Admitir que campesinos con arcos podían derrotar a caballeros nobles era impensable. Preferían morir con honor, según ellos, que adaptar sus tácticas. Crécy también marcó el comienzo del fin de la era de la caballería como fuerza dominante en el campo de batalla. Las armas a distancia, arcos, ballestas y eventualmente armas de fuego, estaban cambiando la guerra. El futuro pertenecería no al soldado más noble o mejor armado, sino al que tuviera mejor tecnología y tácticas. Pero hay una última batalla que debemos discutir. Una batalla que no se peleó en campos abiertos, sino en las murallas de la ciudad más grande y más rica del mundo medieval. Una batalla que duró no horas, sino meses. Una batalla cuya derrota marcó el fin oficial de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento. El asedio que terminó 1000 años de historia romana. Batalla número 7. Constantinopla, 1453. El día que cayó. Roma-Constantinopla, la ciudad de las ciudades, fundada en 330 a.C. por el emperador Constantino como la Nueva Roma. Durante 1023 años había resistido asedios, terremotos, plagas, revoluciones. Sus murallas eran legendarias, 3 niveles de fortificaciones, con muros de hasta 12 metros de altura y 5 metros de grosor. Habían resistido a hunos, ávaros, persas, árabes, búlgaros, rusos. Ningún ejército había logrado romperlas, pero en 1453 esas murallas enfrentarían algo que ningún emperador bizantino pudo haber imaginado. Artillería moderna. Mehmed II, sultán del Imperio Otomano, tenía 21 años, pero era obsesivamente ambicioso. Soñaba con conquistar Constantinopla desde que era niño. Había heredado un imperio poderoso, pero quería más. Quería ser recordado como el sultán que finalmente capturó la ciudad que había eludido a los musulmanes durante 800 años. Constantinopla, por otro lado, era una sombra de su antigua gloria. El imperio bizantino se había reducido a poco más que la ciudad misma y algunos territorios alrededor. El emperador Constantino XI Paleólogo apenas tenía 7.000 defensores para proteger 22 kilómetros de murallas. Había pedido ayuda a Europa occidental, pero casi nadie vino. Unos pocos cientos de genoveses, algunos venecianos. Eso era todo. Mehmed trajo 80.000 a 120.000 soldados, pero más importante, trajo cañones. Enormes cañones de bronce capaces de disparar balas de piedra de más de 600 kilos. El ingeniero húngaro Urbano había diseñado el cañón más grande. Medía 8 metros de largo, pesaba 17 toneladas, requería 60 bueyes para moverlo y podía disparar proyectiles de 550 kilos a más de 1 kilómetro de distancia. El asedio comenzó el 6 de abril de 1453. Durante las primeras semanas, los cañones otomanos bombardearon las murallas día y noche. El sonido era apocalíptico.
Las balas de piedra golpeaban las murallas con tal fuerza que las vibraciones se sentían a kilómetros. Secciones enteras de muro se derrumbaban, pero cada noche los bizantinos reparaban los daños. Amontonaban tierra y escombros detrás de las brechas. Construían empalizadas de madera. Se negaban a rendirse. Los otomanos intentaron asaltos directos. Miles de soldados cargaban hacia las murallas con escaleras. Los bizantinos los repelían con aceite hirviendo, flechas, piedras, fuego griego, un arma incendiaria secreta bizantina similar al napalm. Los otomanos sufrían miles de bajas, pero continuaban atacando. Mehmed intentó minar las murallas, cavando túneles debajo para colapsarlas. Los bizantinos contraminaron, encontraron los túneles otomanos y los inundaron o colapsaron. Cada táctica otomana era contrarrestada por la desesperada ingenuidad de los defensores. El 20 de abril, 4 naves de suministros cristianas lograron romper el bloqueo naval otomano y entrar al puerto de Constantinopla, trayendo comida, armas y refuerzos. Mehmed estaba furioso. Como castigo, arrastró sus naves por tierra, subiendo una colina y bajándolas al otro lado, para evitar la cadena gigante que bloqueaba el Cuerno de Oro, la bahía natural que protegía parte de la ciudad. Era una maniobra increíble, mover 70 naves por tierra, pero funcionó. Ahora Constantinopla estaba bloqueada completamente. El asedio continuó, semana tras semana, mes tras mes. Dentro de la ciudad, la comida se agotaba. Los defensores estaban exhaustos, peleando día y noche sin descanso. Fuera, el ejército otomano también estaba cansándose. Mehmed enfrentaba presión de sus propios consejeros para abandonar el asedio. Pero el 26 de mayo, los exploradores otomanos encontraron algo. Una pequeña puerta llamada Kerkoporta en las murallas exteriores que había sido dejada desbloqueada accidentalmente. Era diminuta, apenas lo suficientemente grande para que pasara un hombre. Pero era una entrada. Mehmed decidió hacer un último asalto masivo. El 29 de mayo, a la 1:30 am, el ataque final comenzó. Decenas de miles de soldados otomanos cargaron simultáneamente contra múltiples secciones de las murallas. Las tropas de élite, los genízaros, soldados de infantería de élite del sultán, tomados de niños de familias cristianas y entrenados fanáticamente, lideraron el asalto. El combate en las murallas fue apocalíptico. Cuerpo a cuerpo, en espacios angostos, en la oscuridad, durante horas. Los bizantinos peleaban con desesperación suicida. Sabían que si la ciudad caía, serían masacrados o esclavizados. Entonces, ocurrió el desastre. Giovanni Giustiniani, el comandante genovés que lideraba la defensa, fue gravemente herido por una bala de cañón. Pidió ser evacuado. Los soldados que lo vieron ser llevado fuera de la muralla creyeron que estaba huyendo. El pánico se extendió. Y luego, los genízaros descubrieron la Kerkoporta desbloqueada. Comenzaron a entrar en pequeños grupos. Una vez dentro, abrieron puertas más grandes desde el interior. Cientos, luego, miles de soldados otomanos inundaron la ciudad. El emperador Constantino XI, al darse cuenta de que todo estaba perdido, se quitó sus insignias imperiales y cargó a pie hacia las líneas otomanas. Desapareció en el caos de la batalla. Su cuerpo nunca fue identificado con certeza. Algunos dicen que murió peleando en las murallas como un soldado común, otros que fue capturado y ejecutado. La leyenda dice que fue convertido en mármol y está dormido bajo Constantinopla, esperando despertar cuando la ciudad vuelva a ser cristiana. El saqueo de Constantinopla duró 3 días. Aunque Mehmed había prometido que controlaría a sus tropas, no pudo o no quiso. Las iglesias fueron saqueadas. La Hagia Sofía, la catedral más grande del mundo cristiano, fue convertida en mezquita. Miles de ciudadanos fueron esclavizados. La biblioteca imperial, que contenía miles de manuscritos antiguos, fue destruida. Siglos de conocimiento perdidos. La caída de Constantinopla envió ondas de choque por toda Europa. Por primera vez en más de 1000 años,
no había un imperio romano. Bizancio, el último fragmento de la antigua Roma, había muerto finalmente, pero también marcó el comienzo de algo nuevo. Los eruditos bizantinos que huyeron de la ciudad tomaron consigo textos antiguos griegos y romanos. Los llevaron a Italia. Esos textos alimentaron el Renacimiento italiano. El conocimiento que había estado preservado en Constantinopla se esparció por Europa occidental y ayudó a crear la revolución intelectual que transformaría el mundo. Mehmed II se convirtió en Mehmed el Conquistador. El Imperio Otomano, con Constantinopla, ahora Estambul, como su capital, se convertiría en una de las potencias más grandes del mundo durante los próximos 300 años. Y la tecnología que destruyó las murallas de Constantinopla, la artillería de pólvora, cambiaría la guerra para siempre. Las murallas medievales eran ahora obsoletas. Los castillos medievales eran vulnerables. La era de los caballeros y castillos había terminado oficialmente. El asedio de Constantinopla es considerado por muchos historiadores como el evento que marca el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. Todo lo que vino después, las exploraciones, el Renacimiento, la Reforma, la era de los descubrimientos, todo fue influenciado directa o indirectamente por la caída de esta ciudad. Hemos viajado a través de casi 400 años de guerra medieval, 7 batallas épicas que cambiaron el curso de la historia, pero si te fijas bien, hay patrones que se repiten, lecciones escritas en sangre que los comandantes aprendieron y olvidaron una y otra vez. Primera lección: el orgullo mata más que las espadas. En Manzikert, el emperador bizantino romano dividió su ejército por arrogancia, creyendo que los turcos eran inferiores. Fue capturado. En Hastings, Harold Godwinson no esperó refuerzos porque estaba overconfiado después de derrotar a los vikingos. Perdió su reino. En las Navas de Tolosa, el califa Almohade al-Nasir huyó cuando la batalla se puso difícil, destruyendo la moral de sus tropas. En Grunwald, el gran maestro teutónico envió espadas insultantes al rey polaco por arrogancia. Murió en el campo de batalla. En Crécy-Agincourt, la nobleza francesa cargó imprudentemente, despreciando las tácticas defensivas de campesinos con arcos. Decenas de miles murieron. El orgullo, la arrogancia, el desprecio por el enemigo, estos mataron a más soldados medievales que cualquier arma. Segunda lección: la tecnología supera al coraje. Los arcos largos ingleses en Crécy y Agincourt no requerían años de entrenamiento físico como las espadas. Cualquiera podía aprender a usarlos en meses, pero podían perforar la armadura más cara desde 200 metros. Un campesino con un arco valía 10 caballeros nobles. Los cañones otomanos en Constantinopla destruyeron murallas que habían resistido durante 1000 años. Ninguna cantidad de valor o determinación bizantina pudo detener balas de 600 kilos destrozando piedra. La guerra estaba cambiando. La habilidad marcial individual importaba cada vez menos. Las armas a distancia y la artillería importaban cada vez más. El futuro pertenecería no a los guerreros más valientes, sino a los ejércitos con mejor tecnología. Tercera lección: la unidad decide batallas. En Manzikert, el ejército bizantino estaba dividido por lealtades políticas. El comandante Andrónico Ducas traicionó a su emperador en medio de la batalla. Los bizantinos perdieron. En las Navas de Tolosa, por primera vez en siglos, los reinos cristianos españoles se unieron, aplastaron a los almohades. En Grunwald, la alianza polaco-lituana destruyó a los caballeros teutónicos. En Constantinopla, apenas 7.000 defensores unidos resistieron 80.000 atacantes durante casi 2 meses. Los ejércitos divididos pierden, los ejércitos unidos ganan. Es simple, pero aparentemente los comandantes medievales tenían que reaprender esta lección cada generación. Cuarta lección: el terreno importa más que los números. En Hastings, Harold eligió una colina fuerte y casi ganó contra un ejército más grande y mejor descansado.
En las Navas de Tolosa, la llanura ancha permitió que los almohades desplegaran sus números superiores, pero también permitió que los cristianos ejecutaran una carga concentrada devastadora. En Crecy y Agincourt, los ingleses eligieron posiciones defensivas en terreno favorable, una colina en Crecy, un campo estrecho embarrado en Agincourt, que neutralizó la ventaja numérica francesa. En Grunwald, el campo de batalla abierto permitió que la caballería lituana ejecutara su táctica de retirada fingida. Un comandante que entiende el terreno puede compensar inferioridad numérica. Un comandante que ignora el terreno puede convertir ventaja numérica en desastre. Quinta lección. La logística gana guerras. Más soldados medievales murieron de enfermedad, hambre y agotamiento que en batalla. El ejército de Enrique V, en Agincourt, estaba devastado por la disentería antes de la batalla. El asedio de Constantinopla fue determinado por quién podía mantener suministros más tiempo. Los bizantinos casi ganaron simplemente resistiendo hasta que los otomanos se cansaran. Las batallas épicas son emocionantes, pero la guerra real es sobre suministros, comida, transporte, mantenimiento de equipo. Los ejércitos que resuelven la logística ganan, los que la ignoran colapsan. Sexta lección. Las tácticas evolucionan, los humanos no. Manzikert mostró que los arqueros montados podían destruir infantería pesada. Crecy y Agincourt mostraron que arqueros a pie podían masacrar caballería pesada. Constantinopla mostró que artillería podía destruir cualquier fortificación. Cada generación desarrollaba nuevas tácticas, nuevas armas, nuevas estrategias. Pero los errores humanos básicos, la arrogancia, el orgullo, la impaciencia, la división política, esos nunca cambiaron. Los comandantes cometían los mismos errores cada generación porque la naturaleza humana es constante. Séptima lección. Las batallas individuales no ganan guerras, pero las pierden. Los bizantinos perdieron Manzikert y nunca se recuperaron. Inglaterra ganó Hastings y cambió para siempre. Los almohades perdieron las Navas de Tolosa y perdieron España. Los teutónicos perdieron Grunwald y nunca recuperaron su poder. Francia perdió Crecy y Agincourt, pero eventualmente ganó la Guerra de los 100 años. Constantinopla cayó y la Edad Media terminó. Una batalla puede destruir un imperio en un día, pero ganar batallas no garantiza ganar guerras. La historia está llena de imperios que ganaron batallas gloriosas pero perdieron las guerras decisivas. Estas 7 lecciones fueron escritas en la sangre de cientos de miles de soldados. Fueron aprendidas dolorosamente, batalla tras batalla, generación tras generación. Y sin embargo, los humanos continúan olvidándolas y reaprendiéndolas a un costo terrible. Pero estas batallas no solo enseñan lecciones militares, también revelan algo más profundo sobre la civilización, sobre el poder, sobre cómo el destino de millones puede cambiar en un solo día por las decisiones de unos pocos hombres. Y eso nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Qué batallas futuras están siendo plantadas hoy? Detrás de cada una de estas batallas había comandantes, hombres y ocasionalmente mujeres, que tomaron decisiones que determinaron si sus ejércitos vivirían o morirían. Algunos eran genios militares, otros eran idiotas incompetentes que tenían el puesto solo por nacimiento. Miremos más de cerca a estos individuos y lo que sus decisiones revelan. Alp Arslan en Manzikert, el sultán estratégico. Alp Arslan no quería pelear en Manzikert. Cuando supo que el ejército bizantino se acercaba, estaba en campaña en otra parte. Tuvo que marchar rápidamente con tropas inferiores en número, pero cuando llegó, no entró en pánico. Evaluó las fortalezas y debilidades de su enemigo. Conocía la política bizantina, sabía de las divisiones internas. Implementó la táctica de retirada fingida perfectamente. Y después de capturar al emperador bizantino, lo trató con respeto en lugar de humillarlo. Era un comandante que entendía que la guerra es solo otra forma de política. La victoria militar sin un plan político es inútil. Su manejo del emperador capturado
aseguró que Bizancio aceptara un tratado favorable sin resistencia prolongada. Guillermo el Conquistador en Hastings, el invasor metódico. Guillermo había planeado la invasión de Inglaterra durante meses, construyó cientos de barcos, reunió suministros, esperó el viento correcto. Cuando desembarcó, no cargó inmediatamente hacia Londres. Construyó fortificaciones, aseguró territorio, forzó a Harold a venir a él. Cuando la batalla parecía perdida, ejecutó la táctica arriesgada de retirada fingida que salvó la campaña. Y después de ganar, no se conformó con ser simplemente rey. Ejecutó una conquista sistemática de toda Inglaterra. Reemplazó la aristocracia sajona. Construyó castillos en cada ciudad importante. Ordenó el Domesday Book, un censo completo de cada pedazo de tierra en Inglaterra. Era un administrador, tanto como un guerrero. Esa combinación lo hizo exitoso. Alfonso Etto en las Navas de Tolosa, el rey vengativo con visión. Alfonso había sido humillado en Alarcos 17 años antes. Muchos reyes habrían sido destruidos por esa derrota. Pero Alfonso no buscó venganza imprudente. Esperó. Construyó alianzas, reunió recursos, consiguió apoyo papal y cuando finalmente peleó en las Navas de Tolosa, lo hizo con 3 reinos unidos detrás de él. Su decisión de ordenar un ataque concentrado contra el centro almohade en el momento crítico de la batalla fue arriesgada, pero brillante. Podría haber colapsado sus líneas y perdido todo, pero funcionó. A veces el genio militar es simplemente estar dispuesto a apostar todo en el momento correcto. Ulrich von Jungingen, en Grunwald, la arrogancia letal. El gran maestro teutónico es el ejemplo perfecto de cómo no comandar. Subestimó completamente a sus enemigos. Envió espadas insultantes al rey polaco. No realizó reconocimiento adecuado del campo de batalla. Comprometió toda su caballería a una persecución sin confirmar que la retirada lituana era genuina. Y cuando todo se desmoronó, cargó suicidalmente hacia el rey enemigo, en lugar de intentar organizar una retirada. Murió porque su ego no podía aceptar la derrota. Y con él, murió el poder de los caballeros teutónicos. Enrique V en Agincourt, el jugador afortunado. Seamos honestos. Enrique V fue increíblemente estúpido al quedarse en Francia con un ejército hambriento y enfermo. Cualquier comandante razonable habría regresado a Inglaterra, pero una vez comprometido a la batalla, tomó las decisiones correctas. Eligió el terreno, posicionó a sus arqueros perfectamente, esperó pacientemente a que los franceses cometieran errores. ¿Fue genio o suerte? Probablemente ambos. A veces, el genio militar es simplemente no interferir mientras tu enemigo se destruye a sí mismo. Los franceses perdieron Agincourt más de lo que Enrique la ganó, pero el resultado fue el mismo. Felipe VI y los nobles franceses en Crécy y Agincourt, aprendiendo nada. Los comandantes franceses en Crécy y luego en Agincourt son estudios de caso perfectos de cómo el orgullo de clase y la ideología pueden destruir ejércitos. Tenían ventaja numérica masiva en ambas batallas. Podían haber esperado, rodeado a los ingleses, cortado sus suministros. Podían haber contratado más arqueros propios. Podían haber adaptado sus tácticas, pero no lo hicieron, porque hacerlo habría significado admitir que los campesinos con arcos eran superiores a los caballeros nobles. Su ideología no les permitía adaptarse. Así que murieron gloriosamente, según ellos, en lugar de ganar pragmáticamente. Mehmed II, en Constantinopla, el obsesivo visionario. Mehmed pasó años planeando el asedio. Contrató al mejor ingeniero de artillería que pudo encontrar. Construyó los cañones más grandes jamás hechos. Reunió decenas de miles de soldados. Bloqueó la ciudad por mar y tierra. Y cuando tácticas tradicionales fallaron, innovó arrastrando barcos por tierra para evitar la defensa del puerto. Cuando su ejército empezó a perder moral después de semanas de asedio, los motivó con promesas de saqueo. Era despiadado pero efectivo. Y cuando finalmente capturó la ciudad,
fue lo suficientemente político para preservar cierta continuidad, permitiendo que las comunidades griegas y cristianas continuaran existiendo bajo dominio otomano. Era brutal, pero no estúpido. Esa combinación lo hizo exitoso. Constantino XI en Constantinopla, muriendo con honor. El último emperador bizantino sabía que estaba condenado. No tenía suficientes soldados, no tenía suficientes recursos. Europa occidental lo había abandonado, pero no huyó, no negoció rendición humillante. Peleó hasta el final y murió con su ciudad. ¿Fue valiente o estúpido? Quizás ambos. Quizás la diferencia no importa cuando todo está perdido. Su muerte se convirtió en leyenda. Inspiró a griegos durante siglos de dominio otomano. A veces el valor de un comandante no está en ganar, sino en cómo pierde. Estos comandantes revelan una verdad incómoda. El destino de miles, a veces millones, depende de las decisiones de unos pocos individuos. Y esos individuos son humanos, con todas las debilidades humanas: orgullo, miedo, ambición, ira. La historia podrían haber sido completamente diferente si Romano IV no hubiera dividido su ejército en Manzikert, si el traidor Andrónico Ducas hubiera permanecido y peleado, si Harold hubiera esperado refuerzos antes de enfrentar a Guillermo, si Felipe VI hubiera esperado hasta la mañana para atacar en Creci, si von Jungingen no hubiera subestimado a los polacos, si los bizantinos hubieran cerrado la puerta a Quercoporta. Momentos minúsculos, decisiones pequeñas, consecuencias masivas. Y eso nos lleva a una realización escalofriante sobre estas batallas. Ninguna de ellas tenía que suceder de la manera que sucedió. En cada una había puntos de decisión donde el resultado podría haber cambiado, donde la historia podría haber tomado un camino diferente. En cada una de estas 7 batallas hubo un momento, un instante específico donde el destino de la batalla, y por lo tanto el destino de naciones, se decidió. No fueron largas campañas graduales, fueron momentos singulares donde todo cambió. Manzikert, cuando Andrónico Ducas se dio la vuelta. La batalla estaba equilibrada. Los bizantinos estaban cansados, pero sosteniendo la línea. Entonces, Andrónico Ducas, comandando la reserva, simplemente se marchó. No esperó órdenes. No intentó ayudar. Solo se fue. ¿Por qué? Nunca lo sabremos con certeza. Tal vez pánico. Tal vez traición premeditada. Tal vez creyó que la batalla estaba perdida y decidió salvar a sus hombres. Pero su decisión, tomada en quizás 30 segundos, determinó que Bizancio perdería Anatolia, su corazón económico y militar. Esos 30 segundos costaron un imperio. Hastings, la flecha en el ojo. La batalla había durado todo el día. Los sajones estaban exhaustos, pero sosteniendo. Los normandos estaban frustrándose. Entonces, una flecha, una entre miles disparadas ese día, cayó en un ángulo específico y golpeó a Harold Godwinson. Si esa flecha hubiera caído 1 metro a la izquierda, habría golpeado escudo. 1 metro a la derecha, habría golpeado a un soldado desconocido. Pero golpeó al rey. Y sin su rey, el ejército sajón colapsó. Inglaterra cambió para siempre por la trayectoria de una sola flecha. Las Navas de Tolosa, cuando Al-Nasir huyó. La batalla estaba en su punto crítico. La guardia personal del califa estaba siendo destrozada, pero todavía peleando. El resultado era incierto. Entonces, Al-Nasir, viendo el peligro, tomó una decisión: huir. Si hubiera permanecido, si hubiera muerto con su guardia, habría sido recordado como mártir. Sus tropas podrían haber continuado peleando, pero al huir, destruyó la moral de todo su ejército. Los soldados que vieron a su líder abandonarlos entraron en pánico. Una decisión cobarde de un hombre costó el dominio musulmán de España. Grunwald, la finta lituana. Los teutónicos estaban ganando, los lituanos estaban retirándose. Von Jungingen tomó la decisión de comprometer toda su caballería a la persecución. Parecía la decisión correcta. El enemigo estaba huyendo, pero era una trampa. Y cuando los teutónicos se dieron cuenta,
Era demasiado tarde. Estaban dispersos, cansados, fuera de posición. Los lituanos se dieron la vuelta y atacaron. Esa decisión de perseguir sin reconocimiento adecuado destruyó el ejército más temido de Europa del Este. Crecy, la primera carga sobre los ballesteros. Los ballesteros genoveses estaban en retirada, exhaustos, sus armas mojadas. Felipe VI tenía opciones, podía esperar, podía reorganizar. Pero estaba impaciente. Ordenó a su caballería cargar, y la caballería francesa, en su prisa, atropelló a sus propios ballesteros. Ese momento de impaciencia, esa decisión de cargar sin esperar, determinó que la primera línea francesa llegaría a las posiciones inglesas desorganizada, cansada y vulnerable. 30 segundos de impaciencia causaron 5 horas de masacre. Agincourt, la decisión de atacar en el barro. Los franceses vieron el campo embarrado. Sabían que sería difícil, pero tenían ventaja numérica abrumadora. Creyeron que podían compensar el terreno malo con números. La decisión de atacar en esas condiciones, en lugar de esperar a que el terreno se secara o intentar flanquear, fue tomada en minutos por comandantes orgullosos. Y esa decisión condenó a miles de caballeros nobles a ahogarse en el barro bajo el peso de sus propias armaduras. Constantinopla, la puerta desbloqueada. Alguien, nunca identificado, dejó la Quercoporta desbloqueada. Quizás fue un error, quizás traición, quizás simplemente olvido en el caos del asedio. Pero esa pequeña puerta, apenas lo suficientemente grande para un hombre, se convirtió en la herida que mató a un imperio milenario. Si esa puerta hubiera estado cerrada, los otomanos habrían tenido que continuar el asedio. Podrían haberse quedado sin suministros, podrían haber levantado el asedio. Constantinopla podría haber sobrevivido. Todo por una puerta. Estos momentos revelan algo perturbador sobre la historia. Está determinada por accidentes, errores y decisiones tomadas en segundos por individuos que a menudo no entienden completamente las consecuencias. No hay gran plan. No hay inevitabilidad histórica. Solo humanos falibles tomando decisiones bajo presión. Y eso significa que la historia podría haber sido completamente diferente. Si diferentes decisiones hubieran sido tomadas en estos momentos críticos, el mundo que conocemos no existiría. Sin Manzikert, quizás no habría cruzadas. Sin Hastings, Inglaterra sería culturalmente escandinava. Sin las Navas de Tolosa, España podría ser musulmana. Sin Grunwald, Polonia no existiría. Sin Crecy y Agincourt, Francia habría dominado Europa occidental. Sin Constantinopla, el Renacimiento podría no haber ocurrido. Cada una de estas batallas abrió puertas a futuros que de otro modo habrían sido imposibles. Pero también cerraron puertas a futuros que podrían haber sido. Y eso nos lleva a una pregunta fascinante. ¿Qué mundos alternativos fueron borrados por estas batallas? Juguemos con una idea peligrosa. ¿Y si estas batallas hubieran terminado diferente? ¿Cómo sería el mundo hoy? No es solo ejercicio intelectual, es una manera de entender cuán frágil es la historia, cuán fácilmente todo podría haber sido diferente. Imagina que Andrónico Ducas no traiciona a Romano IV. El ejército bizantino mantiene formación. Los turcos se retiran. Bizancio conserva Anatolia. Sin la pérdida de Anatolia, Bizancio no necesita pedir ayuda a Europa occidental. No hay llamado desesperado al Papa. Quizás no hay cruzadas, o al menos no en la forma que conocemos. El conflicto entre Islam y cristianismo permanece principalmente en las fronteras. No se convierte en la obsesión civilizacional de siglos. Bizancio sobrevive como potencia mayor. Quizás moderniza exitosamente en el Renacimiento. Quizás Constantinopla nunca cae. Grecia nunca sufre 400 años de dominio otomano. Turquía moderna quizás no existe. El equilibrio de poder en Europa del Este y Medio Oriente es completamente diferente. La flecha falla a Harold por centímetros. Los sajones resisten hasta el anochecer. Los normandos se retiran al mar. Guillermo regresa a Normandía derrotado. Inglaterra permanece sajona,
culturalmente vinculada a Escandinavia. El idioma inglés evoluciona como lengua puramente germánica, sin la influencia masiva del francés normando. La aristocracia inglesa no tiene territorios en Francia, así que no hay guerra de los 100 años. Sin la síntesis cultural anglo-normanda, Inglaterra quizás no desarrolla el sistema legal del common law. Sin ese sistema legal, no hay tradición de derechos individuales que influencia las democracias modernas. El Imperio Británico, si existiera, sería culturalmente muy diferente. Estados Unidos, Australia, Canadá, todos serían diferentes o no existirían. Los cristianos son destrozados. Alfonso Hitro muere. Los almohades conquistan el norte de España. La reconquista termina, pero al revés. España es reconquistada por el Islam. Portugal nunca existe como reino independiente. No hay navegantes portugueses explorando África. España no existe como reino unificado. No hay financiamiento para Colón. Quizás el Islam descubre América, o quizás permanece desconocida para el viejo mundo durante siglos más. Sin el oro y plata de América, Europa no financia la revolución científica de la misma manera. Sin España como potencia cristiana contrarrestando el Islam, el equilibrio religioso de Europa es radicalmente diferente. Quizás la reforma nunca ocurre o toma una forma completamente diferente. Polonia es conquistada y dividida. Lituania es forzada a someterse. Los caballeros teutónicos controlan todo el Báltico, creando un estado cruzado masivo en Europa del Este. Sin una Polonia independiente, no hay amortiguador entre Alemania y Rusia. Los conflictos del siglo XX, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tendrían geografías completamente diferentes. Millones de personas que existieron en nuestra línea temporal nunca nacen. Millones que nunca existieron nacen en su lugar. La identidad cultural polaca, la lengua polaca, quizás desaparecen, o sobreviven solo como dialectos regionales de un imperio germánico. La Europa del Este, moderna, es irreconocible. Los ingleses son expulsados completamente de Francia. Inglaterra pierde todos sus territorios continentales décadas antes de lo que sucedió en nuestra línea temporal. La aristocracia inglesa, humillada, tal vez se vuelve hacia el interior, enfocándose en consolidar control sobre las islas británicas. Sin las victorias de Crecy y Agincourt para alimentar el orgullo nacional inglés, Inglaterra quizás no desarrolla la identidad imperial que caracteriza los siglos siguientes. Quizás permanece como reino insular medio, nunca construyendo el imperio naval que dominaría un cuarto del planeta. Francia, por otro lado, consolidaría dominio sobre Europa occidental mucho antes. Quizás la Revolución Francesa nunca ocurre porque Francia no desarrolla las mismas presiones internas. O ocurre diferente, o más temprano, o más violenta. La puerta Quercoporta está cerrada. Los otomanos levantan el asedio después de agotar recursos. Mehmed II es desacreditado, quizás es derrocado. El imperio otomano entra en crisis de sucesión. Bizancio sobrevive, débil pero vivo. Los eruditos bizantinos nunca huyen a Italia con textos antiguos. Quizás el Renacimiento no ocurre, o toma una forma diferente, o se centra en Constantinopla en lugar de Italia. Sin un imperio otomano fuerte, el Islam nunca amenaza a Europa central. Quizás no haya asedio de Viena. Sin esa presión existencial, Europa se desarrolla diferente. Quizás las guerras religiosas toman otros caminos. Quizás el equilibrio entre cristianismo e islam es diferente. Constantinopla moderna, Estambul, es una ciudad cristiana. Grecia quizás incluye Anatolia occidental. Turquía moderna tiene una geografía y cultura radicalmente diferentes. El Medio Oriente moderno es irreconocible. Todos estos mundos alternativos eran posibles. No eran ciencia ficción, eran futuros potenciales, cada uno colgando de un hilo, una flecha unos centímetros más allá, una puerta cerrada, una decisión diferente de un comandante, y estaríamos viviendo en uno de estos mundos alternativos en lugar del nuestro. La historia no es inevitable. No hay fuerza mística guiando eventos hacia destinos predeterminados.
Es caótica, aleatoria, dependiente de momentos minúsculos y decisiones de individuos falibles. Y eso significa que nuestro mundo, el que damos por sentado, es solo uno de miles de mundos posibles. Existimos en esta línea temporal específica por accidente tanto como por diseño, lo cual nos lleva a la pregunta final, la más importante. ¿Qué batallas del futuro están siendo plantadas ahora? ¿Qué decisiones tomadas hoy determinarán el curso de los próximos siglos? ¿Y quién las está tomando? Han pasado siglos. Los soldados que pelearon en estas batallas son polvo desde hace mucho. Los reyes que ordenaron las cargas están olvidados, excepto en libros de historia. Las ciudades sobre las que pelearon han cambiado nombres, idiomas, culturas múltiples veces. Pero el legado de estas batallas todavía moldea el mundo en el que vivimos. No de maneras obvias. No hay nadie que diga, tomé esta decisión por Manzikert. Pero las estructuras, las culturas, las fronteras, los idiomas que estas batallas crearon todavía existen. La pérdida de Anatolia forzó a Bizancio a pedir ayuda occidental, desencadenando las cruzadas. Las cruzadas crearon un odio mutuo entre Islam y cristianismo que todavía resuena. El concepto de yihad como guerra santa defensiva contra invasores cristianos fue fortalecido por las cruzadas. Cuando grupos extremistas modernos hablan de cruzados invadiendo tierras musulmanas, están invocando memoria de eventos desencadenados por Manzikert hace 950 años. El conflicto moderno en Medio Oriente, las tensiones entre Occidente y el mundo musulmán, tienen raíces que se remontan a esta batalla. Turquía moderna existe porque los turcos selyúcidas conquistaron Anatolia después de Manzikert. Sin esa conquista, Turquía podría ser Grecia occidental. La división geopolítica moderna entre Europa y Asia Menor comenzó en Manzikert. El inglés que estás escuchando, leyendo, ahora es mitad germánico, mitad latino, porque los normandos conquistaron Inglaterra. Sin Hastings, el inglés sería un idioma germánico puro, más cercano al alemán moderno. Toda la literatura en inglés sería diferente. Shakespeare sería diferente, o no existiría. El sistema legal de common law que desarrolló Inglaterra después de la conquista normanda influyó en Estados Unidos, Canadá, Australia, India, decenas de países. Sin ese sistema, la tradición de derechos individuales que sustentan democracias occidentales podría no existir en su forma actual. El Imperio Británico, que en su punto máximo controlaba un cuarto del planeta, existió porque Inglaterra desarrolló la identidad mixta normanda-sajona después de Hastings. Sin esa identidad, sin esa síntesis cultural, la historia colonial sería completamente diferente. Las Navas de Tolosa y el mundo hispano. España existe porque los cristianos ganaron esta batalla. Sin las Navas, España sería multicultural, cristiana musulmana o completamente musulmana. El idioma español no existiría en su forma actual. Latinoamérica no sería latina. Quizás sería arábiga o islámica americana. La reconquista de España después de las Navas creó una cultura de cruzada perpetua, de pureza religiosa, que España llevó a América. La Inquisición, la evangelización forzada de nativos americanos, todo eso viene de la mentalidad forjada en batallas como las Navas de Tolosa. 400 millones de hispanohablantes en el mundo existen porque Alfonso Vipno decidió atacar el centro de la línea almohade en 1212. Polonia existe porque ganó esta batalla. Sin Grunwald, probablemente no habría país polaco hoy. Los 40 millones de polacos modernos podrían no existir como grupo cultural distinto. La Segunda Guerra Mundial, que comenzó con la invasión alemana de Polonia, habría sido geográficamente diferente si Polonia no existiera como nación. El Holocausto ocurrió principalmente en territorio polaco. Sin Polonia, la geografía del genocidio habría sido diferente. La Guerra Fría, con Polonia como Estado, satélite soviético creando frontera entre este y oeste, fue posible solo porque Polonia existía como entidad nacional.
Sin Grunwald, la división de Europa en el siglo XX habría sido diferente. Estas batallas demostraron que campesinos con armas a distancia podían masacrar nobles. Esa lección eventualmente contribuyó al fin del feudalismo. Si la aristocracia no podía ni siquiera garantizar victoria militar, ¿cuál era su propósito? La tecnología militar que hizo obsoleta la caballería, arcos, luego armas de fuego, eventualmente democratizó la guerra. Cualquiera podía ser soldado efectivo con entrenamiento mínimo. Eso eventualmente permitió ejércitos masivos nacionales que reemplazaron ejércitos aristocráticos pequeños. Sin Crécy y Agincourt, demostrando la obsolescencia de la caballería, la transición hacia ejércitos modernos habría tomado más tiempo. Las revoluciones democráticas que dependían de movilización masiva, Revolución Francesa, Revolución Americana, podrían haber sido militarmente imposibles. La caída de Constantinopla es considerada el marcador histórico del fin de la Edad Media. Todo lo que vino después es moderno. Esa división es arbitraria, pero moldea cómo pensamos sobre historia. Los eruditos que huyeron de Constantinopla llevaron conocimiento antiguo a Italia, alimentando el Renacimiento. Sin ese flujo de conocimiento, el Renacimiento habría sido diferente, quizás más lento, quizás centrado en diferentes lugares, quizás con diferentes prioridades. El Imperio Otomano que capturó Constantinopla dominó el Mediterráneo oriental durante 400 años. Eso bloqueó rutas comerciales tradicionales hacia Asia, forzando a europeos a buscar rutas alternativas. Eso llevó directamente a las exploraciones que descubrieron América, que rodearon África, que eventualmente conectaron el mundo. Sin Constantinopla, quizás Colón nunca navega. Quizás Europa no busca agresivamente rutas comerciales alternativas. Quizás la era de exploración se retrasa siglos. El mundo moderno globalizado existe parcialmente porque Constantinopla cayó en 1453. Estas 7 batallas, tomadas juntas, crearon las condiciones para el mundo moderno. Crearon fronteras, crearon culturas nacionales, crearon odios y alianzas, demostraron lecciones sobre guerra, tecnología y poder. Sin ellas, todavía habría batallas. La historia humana está llena de conflicto, pero habrían sido batallas diferentes, con resultados diferentes, creando un mundo diferente. El mundo que conocemos, con todas sus culturas, idiomas, naciones, conflictos, es el resultado directo de decisiones tomadas en estos campos de batalla hace siglos. Somos herederos de estas batallas, vivimos en el mundo que crearon, y eso nos lleva a la pregunta final. ¿Qué debemos hacer con este conocimiento? Hemos viajado a través de casi 400 años de guerra medieval. Hemos visto imperios caer, reinos nacer, miles morir en combates que duraron horas, pero cambiaron siglos. Hemos examinado los comandantes brillantes y estúpidos, los momentos decisivos donde la historia giró, los legados que todavía vivimos. Pero aquí está la pregunta que importa. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? Porque la historia no es solo entretenimiento. No estudiamos el pasado solo para saber qué pasó. Estudiamos el pasado para entender el presente y prepararnos para el futuro. Primera lección para hoy. Los conflictos actuales tienen raíces antiguas. Cuando ves noticias sobre conflictos en Medio Oriente, sobre tensiones entre Occidente y el mundo musulmán, estás viendo ecos de batallas como Manzikert. Las cruzadas que desencadenó esa batalla crearon cicatrices culturales que nunca sanaron completamente. Cuando ves tensiones en Europa del Este, entre Polonia y Rusia, entre estados bálticos y Rusia, estás viendo geografía política creada por batallas como Grunwald. Las fronteras sobre las que se pelea hoy fueron dibujadas en sangre hace siglos. Entender eso no resuelve los conflictos, pero ayuda pues a entender por qué son tan intratables, por qué no puedes simplemente dejar el pasado atrás. El pasado no está atrás, está aquí, vivo, influyendo cada decisión. Segunda lección. La tecnología siempre cambia la guerra, pero los humanos no cambian. Los arcos largos en Crécy y Agincourt fueron revolucionarios. La artillería en Constantinopla fue devastadora.
Hoy tenemos drones, ciberarmas, inteligencia artificial militar. La tecnología siempre cambia. Pero los errores humanos básicos, la arrogancia, la impaciencia, subestimar al enemigo, esos nunca cambian. Comandantes modernos cometen los mismos errores que Felipe VI o von Jungingen. En la invasión de Irak en 2003, planificadores militares estadounidenses subestimaron masivamente la resistencia que enfrentarían, igual que los bizantinos subestimaron a los turcos en Manzikert. En Vietnam, comandantes estadounidenses continuaron tácticas que claramente no funcionaban, igual que la nobleza francesa continuó cargando en Crécy y Agincourt. La tecnología nueva no hace obsoletos los principios antiguos de estrategia. Todavía necesitas entender terreno, logística, moral, política. Todavía puedes perder con ventaja tecnológica si tus comandantes son incompetentes o arrogantes. Tercera lección. Momentos pequeños tienen consecuencias masivas. Una flecha, una puerta desbloqueada, una decisión tomada en 30 segundos. Estas cosas cambiaron la historia. Hoy, en un mundo interconectado con armas nucleares, con economías globales vinculadas, momentos pequeños pueden tener consecuencias aún más catastróficas. Un malentendido puede escalar a crisis internacional. Un ataque cibernético puede colapsar infraestructura. Una decisión impulsiva de un líder puede comenzar conflicto que mata millones. La lección es: presta atención. Las decisiones que parecen pequeñas ahora podrían ser los puntos de inflexión que historiadores futuros identificarán como momentos que cambiaron todo. Cuarta lección. El futuro no es inevitable. Todas esas líneas temporales alternativas que exploramos, todos esos mundos que nunca fueron, nos enseñan algo crucial. La historia no tiene destino predeterminado. No hay fuerza mística empujando eventos hacia resultado inevitable. Eso significa que el futuro está abierto. Las decisiones que tomamos hoy, las grandes y las pequeñas, determinan qué mundo existirá para nuestros descendientes. Podemos crear algo mejor o algo peor, pero no podemos no elegir. Inacción es elección. Quinta lección. Conoce tu historia o estás condenado a repetirla. Es el cliché más famoso sobre egohistoria, pero es cliché porque es verdad. Los comandantes franceses en Agincourt habían visto lo que pasó en Crécy. Tenían 69 años de evidencia de que cargar arqueros ingleses en posiciones defensivas era suicidio. Lo hicieron de todos modos. ¿Por qué? Porque su ideología, su visión del mundo, su orgullo, no les permitió aprender. Murieron por su ignorancia deliberada. Hoy vemos lo mismo. Líderes que ignoran lecciones históricas claras porque no encajan con su ideología, que repiten errores porque creen que son especiales, diferentes, que las reglas no aplican a ellos. Si no conoces historia, estás condenado a ser esos líderes, a cometer los mismos errores que mataron millones antes, a desperdiciar oportunidades que historiadores futuros identificarán como obviamente cruciales. La pregunta final. Estas 7 batallas medievales cambiaron el mundo para siempre. Cada una fue un punto de inflexión donde el futuro de civilizaciones se decidió en hierro y sangre. ¿Qué batallas modernas están siendo plantadas ahora? No necesariamente batallas militares, pero conflictos, puntos de decisión, momentos donde el futuro se determinará. El cambio climático, la inteligencia artificial, las tensiones geopolíticas entre superpotencias, las desigualdades económicas masivas, los movimientos de población, las pandemias. Cada uno de estos tiene potencial de ser un punto de inflexión tan significativo como Manzikert o Constantinopla. ¿Quién está tomando las decisiones que determinarán cómo estos conflictos se resuelven? ¿Son competentes? ¿Están aprendiendo de historia? ¿O son como Felipe VI, cargando imprudentemente hacia desastre porque su orgullo no les permite adaptarse? Y más importante, ¿qué papel juegas tú? Porque no tienes que ser rey o general para influir el futuro. Los arqueros que ganaron Agincourt eran campesinos. Los eruditos que huyeron de Constantinopla no eran gobernantes. Los individuos ordinarios, tomando decisiones cotidianas, colectivamente crean historia. El legado de estas batallas es sangre y hierro, sí. Pero también es elección. Es la comprensión de que el futuro no está escrito.
que momentos pequeños importan, que individuos pueden cambiar el curso de civilizaciones. La pregunta no es si el futuro será determinado por batallas y conflictos. La historia humana sugiere que lo será. La pregunta es, ¿qué lecciones llevarás de estas batallas antiguas hacia los conflictos modernos? ¿Qué futuro ayudarás a crear? 7 batallas, 382 años, cientos de miles de vidas perdidas, imperios caídos, naciones nacidas, el mundo cambiado para siempre, y todo por decisiones tomadas en momentos de hierro y sangre, por hombres que rara vez entendían completamente las consecuencias de sus acciones. Somos herederos de esas decisiones. Vivimos en el mundo que esas batallas crearon, y ahora nos toca a nosotros decidir qué mundo crearemos para nuestros descendientes. La historia está mirando, siempre está mirando, porque nosotros somos la historia que historiadores futuros estudiarán. Nuestras decisiones serán sus lecciones. Elige sabiamente. Antes de que te vayas, quiero hacerte una pregunta que me encantaría que respondieran en los comentarios. Si pudieras cambiar el resultado de una de estas 7 batallas, ¿cuál sería y por qué? ¿Cómo crees que el mundo sería diferente hoy? Es fascinante pensar en las líneas temporales alternativas, en los mundos que nunca fueron. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si esta historia épica de batallas medievales te hizo ver la historia de manera diferente, te pido un like. Me ayuda muchísimo a seguir trayendo estos relatos que exploran los momentos que cambiaron el mundo. Suscríbete a Relatos Nocturnos Épicos y activa la campanita para no perderte el próximo video, donde te contaré la historia de las 5 pandemias más devastadoras de la historia medieval y cómo cambiaron el curso de la civilización de maneras que nunca imaginaste. Nos vemos en la próxima historia. Cuídense.